Pan de vida diario. Una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Hoy quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 11 al 14. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo nos lleva a una profunda comprensión de lucha entre el bien y el mal, entre la ley de Dios y entre el pecado, ese pecado que mora en nosotros. Pablo nos habla de cómo el pecado, que está personificado como un tentador astuto, nos engaña, nos lleva por un camino que parece correcto, pero que en realidad conduce a la muerte. El pecado nos hace creer que podemos vivir sin necesidad de Dios, que podemos cumplir los mandamientos de la ley de Dios por nuestros propios medios o nuestras fuerzas. Sin embargo, la verdad es que somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Y Pablo nos enseña con toda claridad que la ley de Dios es impecable en su santidad, justicia y bondad. No presenta ningún defecto. Por el contrario, nos revela la voluntad divina, nos guía hacia la vida plena. Sin embargo, el verdadero desafío no reside en la ley misma, sino en nuestra condición humana. Somos nosotros quienes representamos la incertidumbre en esta ecuación, propensos al pecado, a la tentación que nos rodea. Y aunque comprendamos la bondad y la rectitud de la ley, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a apartarnos de sus preceptos y nos conduce a caer en la trampa del mal. Este dilema plantea una paradoja muy intrigante. ¿Cómo puede algo tan bueno llevarnos a la muerte? Y la respuesta está en la inclinación pecaminosa que está arraigada en nosotros. El pecado se vale de lo que es bueno para intensificar su influencia sobre nosotros, para llevarnos a la esclavitud espiritual. En otras palabras, el pecado tiene la capacidad de distorsionar lo bueno, como los principios morales, por ejemplo, las aspiraciones justas, conduciéndonos hacia la desviación, hacia el alejamiento de Dios. Y esta manipulación nos sumerge en una dependencia y en una sumisión al pecado, apartándonos de la libertad y plenitud que Dios desea para nuestras vidas. El apóstol Pablo, al describir su propia lucha personal, él reconoce su condición humana y carnal. La carnalidad no se limita a nuestro cuerpo físico, sino que abarca la naturaleza pecaminosa que corrompe hasta los rincones más profundos de nuestra mente y de nuestro cuerpo. En medio de este conflicto, hallamos consuelo en la certeza de que la ley es espiritual, otorgada por el Espíritu Santo y como parte integral de la palabra de Dios. A pesar de enfrentarnos a nuestras propias debilidades y tendencias al pecado, podemos confiar en la gracia salvadora de Jesucristo, en su poder divino que nos guía, que nos fortalece en nuestra lucha espiritual. En última instancia, la solución a esta lucha interior radica en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz. A través de su sacrificio somos liberados del poder del pecado y somos capacitados para vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Es en la comunión con Cristo y es en la plenitud del Espíritu Santo que encontramos la fuerza para resistir las tentaciones y para perseverar en la vida de rectitud y santidad.
Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad y con gratitud, reconociendo nuestra necesidad constante de tu gracia, reconociendo tu fortaleza en medio de la batalla espiritual que enfrentamos. Concédenos, Señor, que podamos comprender más profundamente la verdad de tu palabra, que podamos aplicarla en nuestras vidas diarias, que podamos estar siempre alerta ante las artimañas del enemigo, que podamos depender plenamente de tu Espíritu Santo para resistir el pecado y para poder vivir una vida en obediencia a ti. Te pedimos, Padre, que nos sostengas en momentos de debilidad y de tentación, que nos fortalezcas con tu poder divino para permanecer firmes en la fe, confiando en tu promesa de libertad, confiando en la vida eterna que Jesucristo nos ofrece. Padre, nos encomendamos a ti, sabiendo que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.